Hoy en Multiplayer seguimos nuestro recorrido por los juegos que hicieron historia con la segunda parte del especial de clásicos. ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de la década del 90? Evolucionamos desde aquellas consolas de 16 bits hasta los primeros gráficos tridimensionales de las máquinas de quinta generación. Acá empieza Clásicos 2. En nuestra primera edición del programa de clásicos, llegamos hasta principios de la década del 90, que estuvo marcada por la innovación en los videojuegos. Las consolas portátiles y las hogareñas se hicieron cada vez más comunes en contraposición a los arcades, que si bien siguieron siendo populares, perdieron terreno. Por ese entonces, Nintendo era el rey indiscutido, y ninguna otra empresa se animaba a desafiar su liderazgo. Sí, ya sé. Me vas a decir que somos muy nintenderos. Pero el dominio de esta compañía era un hecho avalado por sus ventas y por sus títulos de calidad. Mientras muchos apostaban ya por los aparatos de 32 bits, Nintendo demostró que su consola de 16 bits todavía tenía mucho para dar. El chip Super FX, el primer microprocesador de análisis tridimensional aplicado a un videojuego. Imagínate, es de 5 a 6 veces más rápido que cualquier CD-ROM que exista en el mercado. Gracias a su chip Super FX, la Super Nintendo presentó una de sus grandes obras maestras, el Star Fox. Pero la competencia era dura y el principal rival era Sega con su Mega Drive, que en Argentina fue conocida como Sega Genesis. Genesis, from Sega. Genesis, the new generation in video games. Al contrario de lo que muchos piensan, la Genesis salió al mercado para competir con la Nintendo, no con la Super Nintendo. Pero el hecho de que se haya mantenido durante tanto tiempo es otra prueba de lo completa que era esta consola. Fue una de las primeras en usar controles inalámbricos y jugabilidad online a través de MegaNet. Sega promocionaba el Blast Processing, una supuesta optimización del procesador que permitía gráficos más rápidos que la Super Nintendo. La figura de esta campaña fue Sonic, que entonces tenía el juego plataformero más rápido del mercado. En realidad, todo era una estrategia de marketing. Nintendo y Sega peleaban duro en sus anuncios y a menudo jugaban muy sucio. What Nintendo? Nintendo y Sega eran japonesas y querían llegar a Estados Unidos y dominar. Nintendo se aprovechó de los errores que tuvo el mercado norteamericano para entrar así con toda la fuerza. Hizo las cosas muy bien y durante la mitad de los 80 dominó completamente, tenía más del 90% del mercado. Después vino Sega, que también hizo las cosas muy bien, Nintendo como que se quedó un poco y entonces a partir de ahí estaban mitad y mitad y hasta Sega llegó a superarlo durante un momento. Pero después, bueno, ganaron otros, ¿no? Porque cuando llegó a mitad de los 90, llegó la PlayStation y Sony supo hacer mucho mejor todavía las cosas. Y en el medio tenía mucha competencia, porque teníamos a Saturno, teníamos 3DO, estuvo Neo Geo con su consola. Si uno se sienta del lado del jugador, lo que ve es que Nintendo primero apuntó más a los chicos, ¿no? Y a la cultura popular en general, que es algo que viene ya al principio de los 80 con cosas como Pac-Man, así que apuntaban a algo más popular. Al día de hoy, la biblioteca de juegos que más se mantiene es la de Super Nintendo. Hablando a principios de los 90, ¿no? Para mitad de los 90, PlayStation supera todo. Ya hablamos bastante de las consolas y no mencionamos nada sobre el crecimiento de las PC como plataformas de juego. En este tiempo, el poder de los equipos caseros aumentó de la mano de mejores procesadores y de las nuevas capacidades multimedia que permitían las tarjetas de sonido y los CD-ROMs. 1996 marcó un antes y un después para los gamers de las computadoras.
En ese año la empresa 3DFX Interactive estrenó la placa Voodoo, que se convirtió en la primer tarjeta aceleradora de gráficos accesible para PC. La diferencia era enorme, texturas quedaban mucho más pulidas y la acción era más ágil y suave. Al mismo tiempo, los jugadores de las PC se beneficiaron tanto de las numerosas revistas especializadas de la época, que muchas veces incluían demos de juegos, como de la reciente Internet, que posibilitaba jugar en línea, una opción que durante un largo tiempo excluyó por completo a las consolas. Imagine choosing any name and personality you want to be and then playing other people from all over the country on your personal computer in Imagination, the world's premier online entertainment network totally devoted to fun and games. La historia de los videojuegos es mucho más que un recorrido por la evolución de las plataformas de juego. Esta época también fue la transición desde los gráficos planos pixelados hacia el 3D. Las consolas portátiles se popularizaron y surgieron nuevos géneros como el FPS, la estrategia en tiempo real, el survival horror y los MMO. En el transcurso de los 90, esos géneros y muchos otros estallaron en títulos nuevos. De ese tiempo datan muchas de las series que conocemos hoy en día, como Tomb Raider, Command & Conquer, FIFA, The Elder Scrolls o Need for Speed, y solo por nombrar algunos ejemplos. Aparte de las aventuras gráficas y de los juegos tácticos, otro estilo que se mantuvo exclusivo para PC fueron los simuladores. Hablamos de Train Simulator y Flight Simulator de Microsoft, pero sobre todo de los desarrollados por Maxis, siempre con SimCity a la cabeza, pero también con SimEarth, SimLife, SimAnt, Sim lo que sea. I don't think a good game needs to have good graphics per se, but the visuals need to work well with the gameplay. They need to work well together. A game can be huge at the time that it comes out in, but like 5 or 10 years later, it kind of loses its appeal where newer generations don't understand why this older game is so great. So it's either one, it has a huge cultural impact when it comes out, or two, it just stands the test of time and stays a great game over time where even newer generations can go back and play it and understand that, yeah, this old game like Super Mario World, it's a pretty old game, but you can understand, like someone who was born like 10 years after it came out can still understand why it's a great game. So I don't think a game really needs to look good as long as it actually plays good, but at the same time, the visuals need to still work well with the visual. So the visuals need to work well with the gameplay, or else it all kind of falls apart. A game that looks terrible, a good gameplay might not be able to save it. It still has to look good enough, but the gameplay, the interactivity is still the most important part of it. Si los 80 marcaron el nacimiento de Mario, los 90 trajeron a su archirrival corporativo, Sonic. Más allá de que fuera verdad o no lo del Blast Processing suena muy bien, ¿no? Bueno, más allá de las tácticas de mercadeo, a este erizo azul no le costó mucho meterse en el corazón de los gamers. Mientras Sega buscaba una nueva mascota para competir con el fontanero italiano, dejó de lado a su viejo emblema, Alex Kidd, y desarrolló varios personajes. Sonic ganó la competencia interna en base a su espíritu heroico y su actitud desafiante. Así la empresa intentó captar la atención de la generación que había crecido con Mario y que a diferencia de Sonic tenía un perfil más aniñado. Al erizo azul se le dio un tono más oscuro y una personalidad rebelde, más al gusto de los jóvenes y adolescentes. Desde el comienzo, la dinámica de Sonic se basó en la habilidad del personaje por correr, saltar y hacer loops a alta velocidad. Eso le bastó para enfrentarse al Dr. Eggman en su plan de conquista mundial. El éxito temprano del personaje le valió sucesivas secuelas dentro de la misma génesis. Con cada entrega aparecieron nuevos personajes como Tails, Knuckles o Metal Sonic. La franquicia se expandió e incluso dio el nombre al mismo equipo de desarrollo que fue bautizado como Team Sonic. Este juego redefinió los juegos de plataforma de acción y velocidad. Dejó su marca en toda una generación de jugadores y su legado sigue hasta el día de hoy.
Las consolas hogareñas no fueron el único campo de batalla dentro de la industria de los videojuegos. Las consolas portátiles libraron sus propios combates. Desde finales de los 80 nadie podía hacerle frente a la Game Boy. Algunos de los juegos que sostuvieron su éxito fueron Ninja Gaiden, Mega Man 5, Metroid, Donkey Kong y por supuesto Super Mario Land. Pero incluso con ese panorama, hubo empresas que intentaron desafiar a la gigante japonesa. Una de ellas fue Atari, que en el 89 sorprendió a todos con su Lynx. Si bien sus prestaciones eran mejores, cayó por su propio peso. La pantalla era color, pero tenía muy malos gráficos, poca duración de batería y un tamaño discutiblemente portátil. Una suerte parecida compartió la Turbo Express de NEC, que con sus 16 bits duplicó la potencia del aparato de Nintendo, pero esa mayor capacidad también significó un aumento de precio. No por nada la llamaron la Rolls Royce de las consolas de mano. Entonces Sega tomó la posta de la ofensiva contra la Game Boy y en 1990 presentó la Game Gear. Hey, there's an easier way to get color. Get a Game Gear, the full color portable with over 150 games. Su catálogo de juegos era enorme. Tenía Sonic, Batman y Robin, Micro Machines y NBA Jam, entre muchos otros. La apuesta tecnológica fue muy fuerte. En comparación con la Game Boy, la Game Gear tenía una pantalla mucho más grande y a todo color, sonidos más nítidos y entrada para auriculares, diferentes modelos de carcasa y un agarre mucho más cómodo. Pero su apetito insaciable por las pilas y una disminución en los nuevos títulos la terminaron condenando al olvido. La Game Gear vendió algo más de 11 millones de unidades, un número impresionante, pero no tanto comparado con los 118 millones de las diferentes versiones de la Game Boy. Contrario a lo que podemos pensar, en los videojuegos no siempre gana la potencia. Poderoso el chiquitín. La evolución de Sonic es un caso particular porque siempre respondió a tratar de ganarle a Mario. Rápido, te mueve la patita, apurate, bueno, muy noventas. Y creo que se quedó muy de los 90, por eso hoy en día no funciona. Mario, por ejemplo, hizo una gran transición de 2D a 3D con el Super Mario 64. Sonic no pudo, y cuando lo hizo ya era medio tarde y no fue hecho de una gran manera, y en una consola que falló, que es como es la Dreamcast. Un gran acierto que tuvo Sega fue en Sonic 2, cuando agregaron el personaje de Tails, conocido como Colitas, ¿no? Y esto era como una invitación a probar el juego sin estar involucrado a la misma altura que el jugador principal. Siempre los que se encargaron de Sonic fue Sonic Team, que es el estudio que lo hacía, y nunca supieron realmente cómo traducir la velocidad que tenían los juegos originales de Yuji Naka a el 3D, ¿no? Entonces quedó ahí, porque Mario era una cuestión de precisión de plataforma. Los juegos que están buenos de Sonic son los juegos que repiten esa fórmula original. Uno agarra los juegos de consolas portátiles de Sonic, que tienen la misma fórmula, como los Sonic Rush, que el Sonic original, y están buenísimos, porque funciona de esa manera. No dejes tu lugar. Hacemos una pausa y a la vuelta te traemos esos juegos que no te dejan soltar el joystick, ni por un segundo. Ya regresamos con mucho más de nuestro especial de Clásicos 2 en multiplayer. Hay un prejuicio muy difundido sobre la Sega Genesis, y es que sus únicos plataformeros buenos son de Sonic. Tal vez no lo sepas, pero Pulseman es una gema de esta consola que da por tierra con esa creencia. Tenía gráficos limpios, acción dinámica y mucho atractivo visual. Por su calidad, no extraña que sus desarrolladores hayan sido los mismos que trabajarían tiempo más tarde en los primeros juegos de Pokémon. Lo más curioso es que este título fue relanzado en 2007 para la red virtual de Nintendo.
El mundo de las grandes empresas de videojuegos no es ajeno a la traición, la venganza y el rencor. Un episodio de este estilo dio origen a una de las consolas más populares de los últimos 20 años, la PlayStation. La PlayStation, la estación de poder. A finales de los 80, Nintendo había acordado con Sony el desarrollo de un apéndice especial para la consola Super Nintendo que le permitía leer juegos en CD, pero Nintendo no estaba muy convencida con el acuerdo con Sony y decidió romperlo públicamente. Aquella humillación fue intolerable para los ejecutivos de Sony. Ken Kutarigi, el responsable del proyecto, juró venganza. Así el despecho de Sony derivó en la PlayStation, una nueva competidora dentro de la guerra de consolas. La producción de cartuchos para Sega y Nintendo resultaba cara y tenía limitaciones tecnológicas. Además, Nintendo requería revisar en detalle cada título para verificar que todo siguiera sus parámetros estrictos. En cambio, los desarrolladores de juegos se motivaron con las condiciones que ofrecía Sony: mejores posibilidades técnicas y costos más bajos para la creación de juegos en CD, lo que les dejaba más margen económico. Desde su presentación en el 95, títulos como Gran Turismo, Final Fantasy o Metal Gear Solid la catapultaron directo a la cima. Sony había vencido a Nintendo en su propio juego. La marca del plomero italiano dejó de ser la número 1 y tuvo que esperar a la siguiente generación de consolas para tener su revancha. Aunque tampoco ganó ahí. Game over. I would say the original PlayStation had the biggest impact in the 90s. Because when you think about, like, a lot of people think back to the N64, and the N64 had a lot of great games, but it didn't really sell nearly as much as the PlayStation. The PlayStation came in a really, really massive way where no one really thought that they were going to succeed, because there was just, Sony was the company that made Walkmans. It's like, no one thought that they were going to succeed. Sony, when they came in, people were not thinking really highly about them, but they had this huge marketing campaign of games can be more, they can be more cinematic. And when you had games moving in a 3D space where you can control the camera angles, Sony pushed for that kind of cinematics. It happened with Final Fantasy, it happened with Metal Gear Solid, but that was basically it. Like, it came out, it sold over 100 million consoles. It was basically just this huge thing. And we still see games where the publisher is pushing for how cinematic they are. And that's all because of the original PlayStation. En la década del 90, la evolución de los videojuegos se aceleró cada vez más. Los gráficos mejoraron enormemente, hubo series que se convirtieron en clásicos y otros buenos juegos que quedaron en el olvido. Así como los deportistas tienen codo de tenista, los gamers tenemos dedos ampollados. Este es nuestro top 6 de los juegos clásicos más adictivos. Número 6. Super Smash Bros. Su mezcla de personajes de diversas franquicias le dio a la Nintendo 64 la oportunidad de lucirse con un juego de pelea único, fuera de serie. Quizás el modo de un jugador podía ser un poco repetitivo, pero su punto fuerte era la modalidad Versus. Sin dudas, era el mejor título multijugador que podías tener en la consola. Número 5. Streets of Rage. Esta serie de beat'em up side-scrollers tenía dibujos, jugabilidad y música increíble. Pero lo que lo hacía genial era el modo de 2 jugadores. El juego cooperativo era lo mejor. La sensación de pelear codo a codo con tu amigo y salvarlo cuando lo rodeaban los enemigos no tiene precio. Horas y horas de acción garantizada. Número 4. Pokémon Red y Blue. No quiero pensar la cantidad de pilas que habré gastado mientras jugaba esta serie en la Game Boy. Con un concepto simple, como el de Pokémon, Nintendo logró crear el mejor RPG para esta consola portátil.
Si te bancabas más de 40 SWATs en el túnel Roca, es que ya estabas hecho un adicto. Número 3. Comix Zone. Este juego cumplía la fantasía máxima de gamers y comiqueros. Te convertía en el héroe de tu propia historieta. Era un beat'em up side-scroller lleno de acción que llevó las capacidades técnicas de la Sega Genesis al límite. Demostró que en el 95, incluso 7 años después de su lanzamiento, todavía seguía a la vanguardia. Número 2. Age of Empires. Horas y horas de rejugabilidad. En eso se basaba su adictividad. Podías empezar una partida normal en un escenario 1 contra 1, jugar en el modo campaña o desafiar a tus amigos en el modo multijugador. No había dos partidas iguales, siempre había que conseguir más oro, más piedra, dame piedra, más madera, dame madera, y más, y más, y más. ¡Basta! Número 1. Diablo 2. Esta mezcla de RPG de acción con hack and slash es una de esas reliquias que solo se consiguen para PC. Salió en el 2000 y más de 15 años después sigue teniendo jugadores incondicionales. Quizás eso tiene que ver con que aparte de una modalidad single player alucinante, el multiplayer no se queda atrás. Te lo digo en 2 palabras, inagotable. Hacemos la última pausa y a la vuelta te traemos las mejores webs y apps para los retro gamers noventosos. Ya volvemos. Para habilitar el nivel secreto de las vacas en el Diablo 2, necesitas el cubo horádico, el libro de los portales y la pierna de Wirt. Después tenés que empezar el juego en dificultad normal y cuando estés en el campamento Rogue, combinalos. Entonces, cruza el portal y prepárate para enfrentar a un ejército interminable de vacas diabólicas. Bienvenido a la granja Mumu. ¿Querés conocer todos los easter eggs y gemas? Podés hacerlo a través del YouTube oficial del canal de la ciudad. Con la aparición de smartphones y tablets, muchos títulos clásicos recibieron la oportunidad de ser valorados por las nuevas generaciones. Estas son las mejores webs y apps para los jugadores nostálgicos. Entre los juegos clásicos, no todos conservan intacta su jugabilidad. Si querés darle una chance a una de esas leyendas que fundaron géneros, no te puede faltar Doom Classic. A comienzos de los 90 fue uno de los títulos que marcaron el estándar de los FPS. La versión para smartphone y tablet conserva su estilo intacto. Ni bien entres, buscate la BFG, haceme caso. ¿Querés otros clásicos? Seguro que el juego que buscas está en Classic PC Games. Tenés una amplia librería de títulos para probar. Hay varias demos, pero también tenés títulos disponibles como freeware y como shareware. Algunos necesitan programas como el DOS Box o el Scum BM para hacerlos correr, pero valen la pena. Y si necesitas otros complementos para revivir los viejos y buenos juegos de otras épocas, ingresa en howtogeek.com. Es un sitio con muy buena información sobre juegos retro, todo con su correspondiente enlace, tanto para juegos como para emuladores de máquinas antiguas. Es un viaje en el tiempo. Y si querés aprovechar la tecnología clásica con los mejores títulos de Sega Genesis, te recomendamos MD Emu Free. Con esta aplicación solo necesitas los rooms y ya estás listo para jugar a aquellos títulos que tenías en los cartuchos. Todos los beneficios de los juegos clásicos, pero con la portabilidad y el touchscreen. ¿Qué webs y apps te gustaron más? Entrá a la página de Facebook del canal de la ciudad y déjanos tus comentarios. El nuevo milenio trajo las máquinas de sexta generación, PlayStation 2, Nintendo GameCube, Xbox y la Dreamcast, que fue la última consola de Sega. Tuvo todo para ganarle a sus rivales y terminó llevando a la quiebra a la empresa. Pero esa historia queda para más adelante, con Clásicos 3. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Hola amigos, soy Mariano Cazorla, conductor de Multiplayer,
quiero agradecerles por todo el cariño que nos dan a través de las redes sociales y también recomendarles que si quieren volver a ver nuestros episodios, pueden hacerlo a través del YouTube oficial del canal de la ciudad.